Hola, muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas sean a este nuevo capítulo de Tercer Lugar Podcast desde Marta Restaurante en Río Lerma 297 en la en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Estamos en nuevo escenario. Cambiamos de spot para llevarles a ustedes un pedacito del segundo salón de Marta Restaurante aquí en la alcaldía Cuauhtémoc. Hoy es una tarde lluviosa en la Ciudad de México. A todos nos agarró la lluvia cañón. Y además se atravesaron de que 4000 cosas del mundial. Entonces, pues nada, fue un día extraño, pero un día en el que vale la pena romantizar la lluvia y escuchar tus mejores canciones de Paramore mientras vienes caminando bajo la lluvia. Y pues nada, yo soy Eric, el Ericu. Y yo soy Lorna y hoy vamos a hablar sobre nuestras coming out stories. Este capítulo se va a llamar Somos gays. Somos gays. Somos gays. Gays. Porque justo ahorita estábamos como platicando en el pre y Eric me dice como, es que yo no sé cómo tu mamá se enteró Es cierto. de tu orientación. Y pues sí, creo que va a ser un capítulo muy padre. Aparte, estamos en el Pride Month, entonces viene temática. Y pues está padre como también poder conectar con nuestras historias y como reflexionar también en nuestro camino y las personas que somos hoy. Sí, totalmente. O sea, es muy ad hoc con la temática porque es junio, el mes gay, el mes LGBTQ+. Pero es que, o sea, a ver, yo quisiera decirte que antes de que nos cuentes cómo saliste del closet, creo que en tu historia hay un contexto previo, porque... Sí, sí. Yo siempre supe que era bisexual. Siempre. Había una película, la de Peter Pan, la Ajá. live action, y salía una actriz que se llama Rachel Hurtwood, que era la niña más preciosa que yo había visto jamás. Y como que no sabía, porque pasa mucho con la gente pan, LGBT. ajá, pan o bisexual, que no sabes si quieres ser esa persona o si te gusta esa persona. Ah, sí. En mi caso era las dos. Y como que siempre tuve mucha admiración por muchas mujeres en mi vida a lo largo de mi niñez y adolescencia, como que decía, wow, y me maravillaba muchísimo, pero nunca como que rascó en mí la curiosidad de estar con una mujer. O sea, tampoco era como tan obvio como en otras experiencias, porque pues la heterosexualidad obligatoria estaba ahí y pues sí sentía atracción hacia hombres, entonces decía, no, pues soy hetero. Y así me la viví toda la vida. Pero, o sea, soy hetero, pero busco fotos de Bárbara Palvin guapa en Chrome, ¿no? Y guardaba fotos de actrices y demás, y así en mi celular, y decía, ay, es que están muy bellas. Corte A, en la carrera, yo estudié, como ya he dicho, yo estudié arte, y en la carrera, pues en la carrera de arte hay mucha gente LGBT. Artística. Y yo para este punto, o sea, pues yo decía como que no, o sea, no me importa. A mí lo que me importa es como que la gente encuentre el amor y que yo también lo encuentre. Y me decía hetero pues porque era lo que conocía. Lo que toca, Di. Y fue por ahí del segundo año de carrera. Yo tenía una relación ya que como que me empecé a cuestionar ¿realmente soy hetero? Conocí a muchas personas y también supe de una que otra chica que yo les interesé, pero como que yo estaba muy en mi cápsula de, no, pues es que soy hetero y pues seamos amigas y ya, ¿no? Entonces, justo yo en a principios de 2018 dije, ¿sabes qué? Es que creo que sí soy bisexual. Y o sea, fue como nada más un reflexionar de que, pues, obvio, lo que estoy sintiendo no es
solo admiración. Sí hay una atracción, sí hay una curiosidad y sí hay más en mí que ha estado todo este tiempo y solamente no, pues no lo supe canalizar porque no tenía referentes de. Y un día dije, hola, soy bisexual. Y todos de que, ah, ok, ya sabíamos. Y yo, ah, súper. Y tan tan. Y ¿Lo publicaste en Twitter? no, Ah, no, o sea, simplemente como que dije, hola. ah, Y, y ya, y lo padre como justamente de estar en un ambiente en donde todo mundo es parte de la comunidad LGBT, es que a nadie le sorprende. Entonces, como a nadie le sorprende, no fue como un big deal, que creo que es la reacción que cualquier persona le gustaría tener porque claro, no tiene por qué ser un big deal, simplemente pues es es. y ya. Ujú. Y afortunadamente, pues yo tuve esa reacción. Igual con mi pareja de ese momento, pues también fue como cool. Pero yo decía, pues es que, o sea, ya se lo dije como a personas cercanas, no tengo, y que son mis amistades, pero no tengo todavía por qué tocarlo con mi mamá hasta que sea el momento o algo por el estilo. Ahorita siento que nada más la voy a preocupar, entonces como que no me acerqué a mi familia para decirlo y simplemente dije de que, pues estoy en una relación heterosexual y pues no hay necesidad de, ¿no? Al siguiente año, mi pareja salió del closet como una persona trans. Y ahí, pues obviamente se revolucionó muchas cosas. Y a pesar de que no fue mi proceso, sí afecta mucho a la gente que rodea a la persona y también hay una cierta transición de ese, pues sí, de ese grupo de personas, ¿no? Y específicamente conmigo y que decidimos, lo platicamos en ese momento y que decidimos continuar con la relación porque yo como persona bisexual, pues no tenía ningún problema con estar con ella. Entonces como que yo no tenía tema, o sea, porque le pregunté como si para ella era importante tomar distancia o algo por el estilo mientras pasaba por ese proceso, porque la verdad es que pues lo único que yo quería era apoyarla y me dijo que no, que quería continuar con la relación y yo también quería continuar con la relación, entonces pasó. Y yo me acuerdo que le dije a mi mamá como, o sea, se lo dije por teléfono en una videollamada de que, oye, pues está sucediendo esto. Y ella, ¿pero cómo? Y yo sí. Y entonces terminaron y yo, ¿no? Y se quedó así como, 3 puntos. pero mi mamá, a ver, una cosa sobre mi mamá es que mi mamá se preocupa muchísimo, pero siempre me va a apoyar en lo que yo decido. O sea, fue como, bueno, si eso es lo que tú quieres, está perfecto, está perfecto. Y te vamos a apoyar y lo que a mí me preocupa, o sea, no tanto como, o sea, mi mamá nunca ha sido como mucho de prejuicios o Dios te va a castigar o cosas así, sino más bien como el cómo me perciban otras personas, porque pues de cierta manera, al estar en una relación dentro de la comunidad LGBT, pues sí te expones hacia Pues sí, el discriminación odio, y miradas y malos malos tratos. tratos, ajá, o sea, mil y un cosas. Y eso era lo que mi mamá no quería que pasara, ¿no? Yo creo que es una preocupación muy válida y muy de mamá. Sí, aparte considerando que el promedio de vida de una mujer trans en este país es de 35 años, pues creo que es una preocupación completamente válida. Ujú, Eh, fundamentada con datos estadísticos. Entonces, pues sucedió eso y pasaron muchas otras cosas pues en el camino de mi pareja en ese momento, pero sí fue un momento en donde pues ya era como un coming out completamente em, pues transparente, ¿no? O sea, no, como de cierta manera al estar con en una relación hetero, pues no es tan obvio. Ujú, Y cuando pasa todo esto y también la presentación física cambia y toda la dinámica cambia, pues ya es muy diferente el cómo te perciben en la calle, simplemente por existir. ujú. Y sí fue un proceso de ajuste muy fuerte
sobre todo por lo que mi pareja estaba viviendo en ese momento, ¿no? Entonces, pues sí, eso fue, pero realmente, te digo, tuve un coming out muy amable con mi círculo, porque todos de cierta manera ¿Eran son, artistas? ajá. Mi mamá, al final de cuentas, fue como, bueno, o sea, haz lo que tú quieras, y recibió a mi pareja en ese momento con los brazos abiertos, y también es una de mis mejores amigas ahorita, entonces como que, em, Y quisiera decir que, curiosamente, lo que estaba pasando en los medios audiovisuales en esa época también estaba muy relacionada con la vida de Lorna porque salió La Casa de las Flores. sí, no mames, no, o sea, yo Y proyectadísima, tú, pues, literalmente, que casi que sin darnos cuenta proyectadísima. éramos lesbianas. Nunca mejor dicho. Siempre era muy vocal como de mi atracción hacia otras mujeres, ¿sabes? Pues sí, que Lorna se autoadscribiera a la bisexualidad fue como... "Eh". Además, ¿quién soy yo para juzgar? De ahí, digo, cuando terminé esa relación, o sea, no significaba que iba a terminar mi suscripción a la comunidad Ah, LGBT, ¿no? O sea, sí, pago denegado. creo que fue un proceso, el yo vivir como mi proceso de autodescubrimiento un poco antes de la situación de mi pareja, también hizo que desligara completamente el quién soy yo de esa situación, ¿no? Porque o sea, eran dos cosas Sí, completamente o sea, ajenas. ajá, se juntó el hambre y las ganas de comer, sucedieron al mismo tiempo, pero no necesariamente estaban relacionadas. O sea, Exacto, cada una estaba viviendo su propia experiencia de vida. exacto. Curiosamente se complementó, pero eran Sí. experiencias distintas. Sí. Sí, como que en mi experiencia yo dudé mucho, no crecí con tantas referencias como tan directas y tampoco las busqué como otras personas que luego me topé en la vida y que sí, como tú platicabas en otro episodio de Glee o películas LGBT o cosas así, o sea, yo no lo consumía, pero no porque no quisiera, simplemente porque Pues pensabas que no aplicaba para ti, porque no, lo pero normal era... no, pero no incluso, o sea, más bien era como es que estaba como tan enfrascada en ciertas cosas que me gustaban mucho que solo pensaba en esas cosas, como tipo Taylor Swift, o sea, y estaba súper metida en Taylor Swift o The Hunger Games y me encantaba The Hunger Games, entonces como que todo mi tiempo consumía cosas de las cosas que me gustaban y Muy no poco me, tiempo para el ajá, de la sexualidad. ajá, y no me permitía como explorar otras cosas y tampoco me llamó la atención nunca, como permitirme ver o consumir otras cosas como para decir, ah, mira, aquí estoy yo. Y también hay que decir que la bisexualidad en particular está muy poco representada en los Sí, medios. O cien por sea, ciento y yo que crecí viendo Will and Grace, por ejemplo, uno de los chistes recurrentes era o eres gay o eres lesbiana, pero no hay nada en medio. Y sí existe algo en medio. Y para todas las personas que son bisexuales, pues están infrarrepresentadas en la televisión y en la vida cotidiana. En un país como México principalmente, como que aún cuesta entender cómo a un hombre le puede gustar una mujer y un hombre, o a una mujer le puede gustar un hombre y una mujer al mismo tiempo. Pero los bisexuales existen, chicos y chicas y chiques. Entonces, sí, entiendo que Ujú. también, pues, como no tenías, a ver, del acrónimo LGBT, la G ocupa gran parte del espacio, la verdad. Sí, sí, sí. Entonces, Jesus Christ, pues alguien pasó con una trompeta. O sea, las lesbianas y los bisexuales suelen no tener tanta representación como los gays, entonces como que era más normal. Sí. E incluso era raro, pero normal ver a personas, a parejas, o sea, gays, pero no ni siquiera mujeres. Ujú. Son parejas sáficas, pues. Glee, de hecho, fue de las primeras veces que aparecían mujeres besándose en un contexto que no fuera Sí, sexualizado. sí, sí, Entonces, menos las personas bisexuales, sí. que hasta hace poco, o sea, hay gente que incluso no los consideraba una sexualidad. Era como, a veces eres hetero y a veces eres gay, pero no eres en medio, ¿me explico? Pero bueno, existen. Las personas bis existen. Existimos y resistimos. Sí, y Aunque yo sí soy ahora, gay. ahora en retrospectiva, como que vivo
Pues vivo mi sexualidad de una manera muy tranqui, pero siempre muy presente. O sea, hago muy evidente que soy bisexual. Y que a nadie se le olvide que a pesar de que estoy con un hombre, soy bisexual. ¿Escuchaste eso, México? Lorna es bisexual. No, y cada vez que, tengo la oportunidad de como decírselo a alguien, se lo digo, porque Háganlo. La gente tiene que saber que existen las personas bisexuales. sí, o en general, como, no sé, a mí me tocaba mucho en el trabajo, por ejemplo, pues ya ves que se utiliza mucho como la palabra pareja, ¿no? Como para esconder, pues Odio sí, la palabra pareja con el toda mi género alma. de tu pareja, en un momento, o si es una persona no binaria, pues es lo más como Bueno, eso adecuado es para, non-binary, está ajá, bien. como para decirlo, pero, el chiste también recurrente en la comunidad es que la palabra pareja se utiliza justo como para esconder un poco eso, ¿no? Y yo lo usaba al principio y luego dije, ¿sabes qué? O sea, si mi pareja se identifica como una persona femenina, pues voy a utilizar esos pronombres. Y a partir de que empecé a decir, no, mi novia, y todo eso, como que sí notaba como el salto de la gente, Ahora, lo- ¿a poco eres lesbiana? pero nadie me decía nada. O sea, Ah, como que, no, exacto, o sea, como que era como, ok, pero somos una institución que respeta. Entonces, todo bien con eso. todo bien. Pero creo que esos pequeños ejercicios también hacen Hacen la diferencia para toda la seguir diferencia. normalizando eso. Yo, o sea, a las personas que nos están escuchando en casa, yo los invito a no usar la palabra pareja. O sea, siempre que puedan, A claro. excepción que Hay, sea una persona no binaria. bueno, sí, si es una persona no binaria puede ser esa o novie también. Ujú. Pero, o sea, salvo que su contexto no lo permita por odio y etcétera. Más bien no usar la palabra pareja para esconder, sino Sí. porque te nace Yo usarla. una vez tuve una conversación sobre eso en mi familia y me acuerdo que estábamos en casa de mi tía, que decían, la pareja de no sé quién. Y yo le dije, no es su pareja, es su novio. Ay, pero también se dice pareja. Y yo le digo, o sea, no, lo correcto es decir, vengo yo con mi novio, con mi novia, con mi novia, con mi vínculo afectivo, con mi coito ocasional, como le quieran decir, amigobio, amigo con derecho, amigue con dereche, o sea, lo que sea, pero no me gusta el término pareja. Y en mi familia yo he sido muy tajante con eso. Y también mi mamá a veces me dice, ay, sí, cuando tengas pareja. No, cuando tenga novio. O sea, y para mí es un tema de reivindicarlo. Ujú, Por eso, o sea, hablo abiertamente de novio o mi amigo tiene un novio, mi amiga tiene novia, ujú. pero no es ay, mi amiga tiene una pareja. No. Sí, creo que es usar la palabra. Yo sí estoy de acuerdo en que se use la palabra pareja, pero con la intención correcta. Sí. No para, o sea, no justo para esconder. Aunque Eh, lingüísticamente es incorrecto. Pero bueno, así se usa. Yo sí la uso. Pero creo que es más como justo lo que dices, como reafirmar y hacer la luchita por normalizar en el lenguaje y en el Está, cotidiano, pues, o sea, la identidad de las personas. está muy trillado, pero Ujú, es cierto que lo que no se ve no existe. Y pasamos muchas décadas, siglos, milenios escondiéndolo. ujú, Entonces, si no somos como tajantes en los contextos donde tenemos que serlo, y somos abiertos y vocales al respecto, la gente va siempre a tratar de invisibilizarlo, porque siempre es más sencillo, más cómodo. Entonces, por eso, siempre que puedo, hago referencia a que soy gay y hago de mi gaysitud parte importante de mi vida y de mi contexto y de mi personalidad. sí. Y si a alguien le molesta y literalmente me dicen, ay, es que Eric siempre habla de ser gay, pues, preciosa, es que soy gay. Lo siento, o sea, así lo quiso Diosito y me gustan los hombres. Ya te robé el micrófono así a la mala, dije, quítate. Pero a diferencia tuya, pues yo lo he sabido siempre, siempre, de toda la vida. Justo hace poquito decía, soy gay platinum
porque yo nací por cesárea. Yo nunca he besado a una mujer. Este, y en la primaria yo me acuerdo quién era el niño que me gustaba. O Ujú. sea, y yo sabía que me gustaban los niños como yo. Nunca me gustaron las niñas, jamás. En la secundaria también, en la prepa también, en la universidad, obvio. Entonces, yo no tenía el conflicto de saber si me gustaban o no los hombres. De hecho, es que esta parte es vergonzosa y pero al mismo tiempo como humillante, ¿no? Mi ritual de humillación, a ver si nos volvemos famosos. O sea, mi abuelita es fan de TV y novelas y de TV Notas. Y teníamos una colección de que gigantesca, no les miento, de que así, bonches enormes de revistas. Y yo me dedicaba a cortar a los hombres de las Ah. revistas, los hombres que me gustaban. Y me acuerdo que puse en un sobrecito los hombres de Eric, güey. Y lo escondí abajo de mi cama para que nadie lo viera, pero mi mamá lo encontró. Fue la primera vez que yo vi cómo reaccionaban mis papás respecto de ese tema. Y mi mamá no reaccionó bien. Me acuerdo que me gritó, me dijo que no sé qué. Yo no sabía qué decir. Porque pues estaba niño. Hablamos de 7, 8 años. ¿Me explico? Entonces yo en ese momento caí en cuenta de que si se enteraban, no le iban a tomar nada bien. Entonces era un secreto de vida o muerte. O sea, no un secreto como, ay, rompí un jarrón. No, era un secreto de, me van a correr de la casa si se enteran. Porque además mi papá, pues, es un hombre chapado a la antigua, cosa rara, porque mis abuelos sí son un poco más liberales, o sea, los papás de mi papá sí son un poco más liberales, un poco más open mind, pero mi papá es muy chapado a la antigua, machista y bla, bla, bla. Entonces, que su único hijo, y además era el mayor, fuera gay, no mames, lo iba a destrozar. Bueno, pues lo fue muchos años a escondidas, gay de closet. Pero esa es una de las cosas que uno no termina nunca de entender. ¿Cómo todo el mundo sabe que eres gay en la escuela, tu familia? O sea, mis tíos y mis tías y mis abuelos, yo creo que ya lo sabían de todo, de siempre. Pero mi papá, así, güey, iba por la vida a tientas. Mi hijo no es gay, mi hijo no es gay. Y mamá también, al parecer. O sea, ella también, no, mi hijo no es gay, solo es un poco afeminado. Es un poco delicado, pero seguro va a encontrar una mujer que le guste. O sea, como que los papás suelen pensar lo mejor, y digo entre comillas, de ti. Sí, porque pues al final de cuentas te aman y también o sea, el ser quien eres no debería de ser un problema, pero lo es para la sociedad y lo que ellos no quieren es que tú tengas problemas. Entonces, Sí, a ver, ahí se mezclan dos cosas y ajá, se mezclan de una manera muy rara que es imposible de explicar a veces. Por un lado está la preocupación de tus papás del daño que te puedan ujú, causar porque la sociedad es muy agresiva y sí, por otro lado también están sus fobias internas, sus claro, miedos y sí, sus sí. traumas. Entonces, porque bueno, después puedo contar eso, pero como que también cargamos con ciertos traumas asociados a esa identidad. Entonces, por eso, pues tus papás pueden reaccionar, es una bala al aire. Neta, no sabes cómo van a reaccionar. Sí. Yo me acuerdo que empecé a salir del closet en la escuela, en la prepa, porque me sentía en confianza con las niñas de mi salón, porque de 28 personas, porque además la prepa éramos un fucking salón, de 28 personas, 20 eran niñas y como 7 eran Yo niños. quiero contar cómo Eric nos dijo Yo no me cómo acuerdo. que era gay. Me acuerdo, no me acuerdo de quién eran los 15 años, no me acuerdo, pero fue en unos 15 años. O sea, Eric siempre ha sido muy dramático en general Güey, sí. en la vida, ¿no? Y toda la secundaria como que nos decía de, no, pues es que me gusta tal y luego me gusta tal y luego me gusta tal, o sea, pero eran niñas, ¿no? Y yo decía, no, bueno, si me lo está diciendo él, entonces le voy a creer, independientemente de lo que se diga afuera y de lo que... eh, Verdaderamente mi mayor fan. sí, o sea, yo decía, pues es que si me lo está diciendo, pues yo no tengo por qué decirle, me No es estás mintiendo, cierto. ajá. Ajá. Entonces, pues yo decía, Eric es Eric y Ella tan creyó, tan. hashtag creer, believe. Y ya, cuando pasamos a prepa, en los primeros meses de prepa, pues estábamos cumpliendo 15 años, ¿no? Y fuimos a unos 15 años de alguien que no me acuerdo,
y como que salimos tantito del salón, como a descansar del ruido y así. Y Pili me dice, oye, o sea, pero súper preocupada, como, oye, es que Eric quiere decirnos algo. Y yo, no, pues dije, no mames, ¿qué nos va a decir? ¿Qué hicimos? ¿Se enojó? Ah, porque sí, porque me enojo mucho. ¿Qué hicimos? Ajá, o sea, yo llegué súper nerviosa y así, y es en un salón que ahorita vas a ¿Está ubicar. sobre el bulevar? Sí, es donde fueron mis 15 años, Ajá. en el mismo. Ah, creo que ya sé de quiénes son los 15 años. Bueno, Ujú. bueno, el punto es que ahí Eric nos sentó en las gradas y nos dijo, tengo algo muy importante que decirles. Soy gay. Y nosotros como, o sea, Pili reaccionó como, ah, y yo, para mí sí fue un shock, porque entonces, ¿por qué nos decías que te gustaba tal? No, y pues obviamente tenías tus razones súper válidas, pero yo en ese momento como que dije, no manches, o sea, me mintió. ¿Qué onda? Pero creo que de ahí fue como, cool, qué padre, Ajá. te apoyamos, te queremos mucho y ya, ¿no? Y a partir de ahí como que sentí también que fue padre, saber que eras tú, o sea, y como todas las cosas que te guardabas ya las Güey, podías decir. justo, creo que esa es una de las cosas más bonitas de salir del closet, es que cuando sales ya no hay más máscara, o sea, eres tú. Y entonces también puedes dejar de tener miedo de ser otra persona o de esconderte y ya vives como con un peso menos encima. O sea, ya Ujú, puedo decir, ah, ese hombre está muy guapo, ujú. sin tener el miedo de, ay, no lo voy a poder comentar. O sea, Sí, sí. como que ya puedes hablar con más soltura y vivir con esa paz en tu cabeza no tiene precio. Me acuerdo que lo primero que te preguntamos fue, "Ay, ¿y cuál es tu tipo?" Y cosas así, ¿no? De que, ¿y qué te gusta de aquí? Y como, justo como para querer Y es conocerte más, ¿no? emocionante poder hablar con tanta facilidad de eso por primera vez. Es de verdad, es muy bonito. Y es cierto que nunca terminas de salir del closet. Siempre sales y sales y Ujú. sales. Pero vivir sin miedo, de verdad, yo creo que es una de las mejores cosas del mundo. Bueno, el punto es que yo estaba saliendo del closet justo con todo el mundo en la prepa. Para muchos fue porque apenas lo acababa de descubrir, pero en realidad yo ya lo sabía, nada más pues me cagaba de miedo. A mi amiga Karina, por ejemplo, se lo conté en la clase de computación. Y Karina, cool. Good for you. Y sí, me acuerdo cómo lo fui contando con las demás y justo como estaba en un ambiente en el que todas eran mujeres, las mujeres a las que yo les contaba, todas guardaron el secreto religiosamente y además todas fueron muy apoyadoras, Ujú. apoyaban bastante. Entonces, y nunca hicieron ninguna mofa, nunca se burlaron, entonces sí les tengo mucho cariño a las chicas de la prepa. Pero justo en la prepa, yo me acuerdo que hubo una compañerita que salió del closet. Al rato te digo quién. Ok, ok, ok. Y yo me acuerdo que, o sea, hablaba con ella y yo le decía, estás pero bien tonta, ¿por qué saliste del closet? Tus papás te van a matar. Y ella sí le estaba pasando muy mal y yo la regañé. Yo le decía, o sea, neta, ¿qué te pasó por la fucking cabeza para hacerlo? Porque, pues, como que no podía concebir que la había empujado a salir del closet. Como que Ujú. uno está bastante cómodo a Sí, veces, sí, ¿sabes? En sí. la tranquilidad Sí, del y ropero. pues obviamente también, a ver, o sea, los distintos contextos y hay veces en las que salir implica perder muchas cosas y Eso, perder muchas cosas, perder la comodidad de una casa, de por una. ejemplo. Y es que no, no Sí, sí. tendríamos por qué perder la comodidad de una Ujú. casa, pero a veces perdemos la casa y mucha gente lo vive. Y ese era el miedo que me daba con esta compañera, que no sabía cómo externarlo y decirle, oye, lo que siento yo por ti es miedo y siento miedo por mí. Sí le Ujú. regañé mucho, que nos sigue de hecho en Instagram. Es un saludito por ahí que seguro sabe la historia con su troca. Que nos llevaba a comer gorditas del tío Rafita. Pero ese mismo año yo agarré valor por ella y salí del closet. Y la historia va como sigue. Esta escena, neta, top historias, güey. Era un 24 de diciembre de 2014. Era, pues, como ustedes saben, para los mexicanos, Navidad es el 24, no el 25. El 25 es día de recalentado, el 24 es Navidad. Entonces era Navidad, estaba con mi familia. Los 24 de diciembre los celebramos en casa de mis abuelos paternos, la casa de los papás de mi papá.
Usualmente somos solamente mi familia. Yo a ellos los considero mi familia nuclear, pero pues no lo son. Pues, o sea, es mi papá, mi mamá, mi hermana, mis dos tíos, mis tíos y mis dos primos y mis abuelos, ¿no? Somos una familia pequeña, somos 12 a lo mucho. En esa época mis papás estaban juntos. Y yo, o sea, me acuerdo que nacimos al niñito Dios, jijiji, jajaja, y luego se fue la luz. Ah, pero espérate, porque mientras estábamos naciendo al niñito Dios, yo sentía en ese momento mucha paz y mucho amor por mi familia, porque mi papá, a pesar de que fue un hombre muy ausente, un padre muy ausente, estaba muy presente porque mi hermana acababa, o sea, mi hermana estaba muy chiquita y mi papá es un padre muy presente para mi hermana. Y mi papá empezó a tratarme con mucho cariño y yo decía, mi papá me ama. ¡Ah! ¿Quién lo diría? Entonces yo empecé a sentir confianza con él y con mi mamá y con la familia que ahora tenía ya a mis Ujú. 17 años, 17 tenía en esa época. Entonces dije, pues me siento en confianza como para contarles, Ajá. ¿sabes? Y yo me acuerdo que yo estaba real rezando, porque desde que yo sé rezar le rezo a la Virgen pidiéndole que por favor no me maten por ser gay. Así te lo pongo. Sí, yo me acuerdo que estaba rezando y le dije, madre, así de que por favor dame una señal si tengo que salir del closet. Pues nada, pasó, bla, 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 estuvimos en la cena y traca, que se va la luz. Y yo dije, ok, lo tomo. Esta fue la señal que yo pedí. Y regresó la luz. Mi abuelo dio el brindis de Navidad, porque mi abuelo es súper histriónico. Dio el brindis de Navidad. Y después de eso, yo dije, quiero decir algo. En esa época yo era vegetariano. Entonces todos empezaron a decir, ay, Eric, ya comió carne, ay, nos está mintiendo. Todo el mundo hace el chiste en ese momento, ay, pero comió carne de otro tipo, pero no, o sea, yo de verdad virgen de la boca y de todas partes en esa época. Yo viví mi primer beso hasta la universidad, o sea, estaba en la prepa en esa época, y pues nada, no, y me dio culo, me dio miedo, y yo aquí, "Pip". Me dio miedo, la neta me dio miedo, o sea, sentí como un vacío en el estómago, y yo agarré y dije, es que me gustan los hombres, soy gay. Al lado de mí estaba mi papá. Estábamos en una mesa cuadrada. Enfrente de mí estaba mi tía, la hermana de mi papá, y ella dijo, te queremos mucho, hijito. Todo está bien. Mis otros tíos fue como, ok. Mis primos así de, o sea, literalmente crecí con ellos como si fueran mis hermanos. Entonces prácticamente fue como, chido, ya sabíamos. Ajá. Good for you, güey. Y neta nunca fue un tema de conversación con mis primos. O sea, lit ya lo sabíamos. Mis abuelos, años después me enteraría que mi abuelo le dijo a mi abuela, ¿qué dijo el niño? Mi hermana estaba dormida y mi papá, dice mi mamá que puso la cara más horrible del planeta, que mi papá no sabía dónde meterse. Mi mamá subió a mi hermana a dormir, mi papá se subió con mi mamá y luego lo próximo que supimos fue que mi papá agarró un coche y se fue a Tuxtla, porque estábamos en la casa de fuera, ¿no? O sea, en el ranchito. Me acuerdo que mi abuelo se acercó a hablarle y mi papá estaba enfurecido. Neta, un coraje, un señor coraje, pasó, se fue. Yo subí a ver a mi mamá y mi mamá lloraba y me culpaba y me decía, es que, ¿qué hiciste? Tu papá está fúrico. O sea, me culpó de muchas cosas en ese momento a mi mamá. Y yo me sentía que me moría. O sea, porque yo sabía que mi papá estaba furioso y que mi mamá estaba enojada conmigo. Yo me acuerdo que esa noche yo dormí llorando y como que yo decía, güey, o sea, si me tengo que morir, que me muera ahorita. Ay, no. Horrible, o sea, yo me acuerdo, y además dormí solo en un cuarto y yo lloré, 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 lloré. Al día siguiente me levanto y pues todos como sin nada. El esposo de mi tía me acuerdo que me dijo, te queremos mucho. Mis primos así de, te queremos mucho. Eh, Mi mamá lloraba y lloraba y lloraba porque decía que no iba a tener nietos. Como que ella estaba pasando por toda la fase del duelo, Ujú. ¿sabes? El enojo, el llanto, la negociación, la aceptación y la chingada. Entonces, pues no la culpo. Es una cosa que impacta de nuevo, porque yo decía, mi mamá tiene que saber, o sea, ¿cómo no va a saberlo? Pero yo creo que mi mamá justo pensaba, no, pues es que mi hijo es afeminado, pero no es gay. ¿Me explicó? Ujú. Sí, sí.
Para mi papá sí fue un shock, pero porque fue un padre ausente. O sea, pues claro, de repente ves al muchachito que es tu hijo y de repente te sale con que es gay. Ah, no mames, ¿cómo? Todo ese tiempo se crió un hombrecito. O Sí, sea, sí, sí. ¿me explico? Pero bueno, pasó. Para no hacer el cuento largo, mi papá no fue ese año Año Nuevo en casa de mi mamá, porque pasábamos Navidad con la familia de mi papá y Año Nuevo con la familia de mi mamá. Ese año no fue. Mi mamá me dijo, por favor, no le digas a tus abuelos de aquí, del pueblo, porque además son pues de rancho, de pueblo, y mamá pues temía lo peor. Ese año mi papá hizo un berrinchote y no fue a casa de mis abuelos. Y yo me sentía muy culpable porque además todos preguntaban por mi papá porque mi papá es muy agradable. Entonces, uno de mis traumas más grandes en la vida es que siento que mi abuelita murió sin que yo le dijera que soy gay. Ay. Aunque tiempo después mi mamá me dijo que ella le dijo a mi abuelita, porque cuando mis papás se separaron, mi papá fue a decirle al papá de mi mamá que su hija se iba, que sería separar, de que lo impidiera. Y mi abuelo así de, güey, si mi hija se quiere ir de aquí, pues que se vaya a la verga. Pues si ya no te quiere, pues rip, ¿qué le hacemos, no? Y todavía dice mi mamá que mi papá le dijo a mi abuelo materno, y el niño es gay por culpa de ella. Y mi abuelo así de, cosa rara porque es un hombre de rancho. Entonces, al final todos lo saben, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero me dio mucha tristeza no habérselo contado a mi abuela materna porque yo la amo. Y pues ya murió. Pero ese año fue un año difícil, en Año Nuevo. Mi papá no nos marcó porque estaba enojado. Para nada. Mi papá no me habló hasta mayo o abril de 2015. No nos hablaba. A mí no me hablaba. Me hablaba a través de mi mamá. O sea, loco, güey. Pero pasó el tiempo, él trabajaba en una escuela católica y un cura le dijo así de, güey, es que no puedes estar peleado con tu familia. Y como que mi papá dijo, ah, es cierto. Y me llevaron a un psicólogo católico y el psicólogo católico me dijo, ¿estás seguro de que eres gay? Y yo, chica, no estoy más seguro de nada que de eso. Lo he sido toda mi vida. Ujú. Y él, pues nada, y tenían una política así de que si el niño es gay es porque la familia está desestructurada. Entonces vamos a llamar a los papás porque ellos tienen que resolver sus problemas, que los tenían. Y lo que Pero nada que ver con que eras gay. eso no provocó que fuera gay, pero al final sí tenían problemas. Sí. Al final mis papás se separaron y mi papá me empezó a hablar, yo creo que un poco como meditando así de, este niño si se va con la mamá me va a pedir una pensión alimenticia muy grande, entonces tiene que ser mi amigo, no mi enemigo. Y ya de repente, ay, sí, hijito, la universidad y la chingada. Todavía me acuerdo que cuando me llevó a Puebla, cuando estudiaba en la Ibero, me dijo, ay, ¿me vas a traer una nuera poblana? Y mis abuelos y yo así de, Bitch, precioso, what? o sea, estás mal, güey, estás mal. Bueno, el punto es que pasó. En la universidad, pues yo seguí siendo gay, viví mi experiencia, mi vida. Luego me regresé a Chiapas por azares del destino, seguí siendo gay, obviamente ocultado con mi papá, viviendo mi depresión y todo, pero la conclusión de mi coming out story llegó hasta 2019 y 2020. En 2019 yo me acuerdo, ya estudiaba aquí en la UNAM, que fui a ver a mi mamá, pues estuvimos de viaje justo en el pueblo de mi mamá. Y yo me acuerdo que, o sea, es que no hablábamos del tema, ¿me explico? Ujú. Era un elefante en la habitación. Yo le dije a mamá, o sea, yo quisiera saber si tú cuando rezas por mí, porque además yo católico, güey, neta, soy una cosa bien rara. Si cuando tú rezas por mí, tú dices, espero que mi hijo encuentre una buena mujer. Y me dijo, no, yo conozco tus preferencias itálicas, güey, tus preferencias. Y yo sé que a ti te Un gustan saludo a los la mamá de hombres. Eric Un saludo porque nos ve. a doña mamá de Eric, que seguro va a escuchar estos saluditos. Estoy seguro de tus preferencias y no sé qué, y yo sé, bla, bla, bla. Tuvimos una plática muy, muy, muy bonita, que yo guardo en mi corazón. Ella me contó su vida romántica, yo le traté de contar lo que estaba viviendo. Me sentí muy bien de poder abrirme con mi mamá y de contarle las cosas por primera vez. Es una experiencia muy bonita. Siento mucha confianza con mi mamá. Y luego, en 2020, yo me acuerdo que estábamos en los trampolines de Plaza Ámbar con mi papá. Con mi papá, mi hermana estaba brincando y mi papá y yo estábamos afuera y mi papá me empezó a contar su vida romántica, güey, pero cosas que yo no quería saber. Y le dije, ¿sabes qué me gustaría? Y me dijo, ¿qué, hijo? Porque para ese punto ya estábamos más vinculados emocionalmente él y yo y estábamos más cercanos, es cierto. Pues me gustaría que, así como tú me tienes confianza de contar tus cosas, yo te pudiera contar las cosas. Y me dijo, pues es que tú puedes contarme lo que tú quieras. Y yo le dije, sí, pero es que hay un tema que tú y yo no hemos hablado.
Me dijo, ¿cuál tema? Y yo, pues ese que pasó en diciembre de 2014. Ah, sí, pero no ahorita porque está tu hermana. Y yo así de, pues nunca se va a hablar. Pasó. Nos citamos en un Tox. Porque no hay nada más LGBT que salir en un Tox o en un Vips real. Yo ya había salido del closet, pero pues ahí se tienen las conversaciones importantes de la vida. O en Marta Restaurante. El punto es que pues estábamos ahí y yo le dije a mi papá, pues o sea, hay que hablarlo. Y mi papá me dijo, no, pues yo sé que eres gay. Mi papá vivió un tiempo en Ciudad de México y para él fue groundbreaking ver hombres agarrados de la mano, hombres besándose. Por eso siempre digo, háganlo. Si pueden hacerlo, háganlo, porque neta no saben qué cosa están normalizando que el día de mañana pueda impactar en algún niño o en alguna vida. Entonces mi papá, ver eso, exponerse a una realidad, mi papá me dijo, es que yo sentía que eran marcianos, que no existían, Ujú, pero vivir aquí en la Ciudad de México para él fue, ¡boom!, mm, un mundo ujú. nuevo. Y me dijo, no, pues sí quiero formar parte de tu vida, bla, 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 me va a costar mucho trabajo verte con otro hombre. Yo le dije, a mí me cuesta mucho trabajo verte con otras mujeres que no son mi mamá y aún así lo acepto porque todos hacemos esfuerzos por las personas que amamos. O sea, los papás también tienen que ser conscientes que uno también acepta cosas de ellos que no son agradables porque los amamos de la misma manera en la que esperamos que ellos nos amen a nosotros. Mi familia creo que aún recuerda que soy gay, espero, pero yo soy muy vocal respecto de mi homosexualidad. O sea, no me gusta ocultarlo. Y alguna vez tuve una conversación con mi mamá en la que le dije, mi mayor miedo es que si yo me desvivo, es que alguien diga Eric era gay y que mis papás digan, no, por respeto al muerto no hay que decirlo, porque por respeto a mi muerte tienen que decir que fui gay. No me gusta la idea de que lo oculten porque es parte importante de mi lore, es parte importante de mi vida, ¿me explico? Sí, claro. Y eso real me atormentaría, o sea, yo volvería nada más para chingar a los que lo oculten. Y nada, o sea, esa es la coming out story. Es una cosa, o sea, tuvo un final feliz, un full circle de 5 años, ish. Es una cosa rara. Y bueno, ya tenemos un chiste familiar, porque este año, por ejemplo, mi abuelo iba a dar el brindis y preguntó a alguien más quiere decir algo y todos me veían y yo, no tengo nada que decir. Yo ya lo dije todo. Ya no tengo nada más que ocultar en esta familia, yo soy transparente. O sea, en su momento me arrepentí, en su momento la sufrí muchísimo y yo entiendo que hay mucha gente que no puede salir del closet, pero qué bueno que lo hice. Y siempre recomiendo que lo hagan siempre que puedan. Y mi mayor miedo era que perdiera los privilegios que tenía en esa época, porque mi papá me quería sacar de la escuela, me quería quitar todo lo que me daba. O sea, mal, güey. O sea, ¿cómo vas a quitarle todo a tu hijo solo porque es gay? O sea, trátate. Saludo para el señor Nordal. O sea, pero ya creció, ya tomó sus cursos en discriminación, que te dijera yo. Ya es un hombre nuevo. Entonces, Algo muy bonito también de tu historia es que como que, o sea, sufriste y como que sí pasaste por momentos complicados, pero al final de cuentas siempre regresaste a ti y a lo que creías importante, ¿no? Y, o sea, no te cohibiste, sino fuiste más tú y remarcaste más tu presencia. sí. Y es que algo curioso es que en mi cabeza la religión no tiene la misma connotación negativa que tiene para otras personas. Ujú, Porque aunque mi familia es muy católica y somos muy creyentes, nunca se les ocurrió decirme que ser gay era un pecado o que me fuera al infierno. ujú, Solo como que ser una mala persona te lleva al infierno. Y eso es algo que mis abuelos inculcaron demasiado en mi vida, ujú. ¿me explico? Entonces, ay, ahorita vino a mi memoria que la primera fiesta a la que fui después de haber salido del closet fue a la casa de alguien que tenía una casa en Copolla y hacía una fiesta. Ah, Ujú, ajá. y ahí les conté que ya había salido del closet. Yo estaba muy mal esos días. Pero bueno, no, a pesar de que la religión ¿No nos contaste en un Chili's? Yo me acuerdo que nos no contaste en les un conté Chili's. ese día porque me acuerdo que mis abuelos me llevaron a esa fiesta porque mi papá no me quería ver. Ah, El punto. bueno. Igual y también lo reconté en un Chili's. Esta historia le he contado una cantidad de veces. Es que yo me acuerdo que nos vimos justo en Chili's por Navidad, o sea, Ah, como también puede después, ser. o sea, seguro se lo contaste a más personas. Ah, no. Se lo conté a los de la prepa. Ya, Ujú, sí, y sí, se lo sí. conté a mi amiga la que había salido y me dijo, estás pero bien idiota. Pero o sea, ya para ir cerrando, o sea, creo que en mi cabeza no tiene connotación negativa porque de alguna manera como que yo ya tengo esto apalabrado con Dios de muchos años en los que yo digo,
o sea, tú me hiciste así, ¿me explico? Yo no fue una decisión personal de me voy a joder la vida. Sí. Entonces, si ya estamos en esto juntos, porque esa fue tu decisión, hay que ver cómo se resuelve. Y yo me sentía, yo siempre recurría a él para poder encontrar cierta fuerza moral para literalmente no desvivirme de las cosas que yo estaba atravesando. Entonces, por eso guardo un gran, bonito sentimiento de la religión y de la homosexualidad. Para mí van de la mano. Y sí, eso es lo más bonito. Y, o sea, nosotros hemos tenido, la verdad, o sea, dentro de lo que cabe, experiencias privilegiadas y con Sí, finales felices. Y eso, o sea, yo estoy eternamente agradecida de también haber crecido en un lugar seguro, sobre todo con mi mamá. Em, Creo que con el resto de mi familia, sí fue un poco más complicado. O sea, como que mi mamá, no que ocultara mi relación, me quería proteger de cierta manera. Pero, pues yo siempre le decía como, a mí me vale chosto todo lo que digan. Mientras tú estés bien y tú me ames, o sea, el hecho de que tú me protejas, más bien te estás protegiendo a ti porque a ti te molesta que digan cosas de mí. Entonces, no lo hagas por mí. O sea, si lo haces, hazlo consciente de que es para tu protección, pero yo estoy bien. Y yo, o sea, la verdad es que le agradezco mucho a mi mamá que ella ha hecho que yo haya crecido en un lugar completamente protegido y en donde siempre pude ser yo, o sea, en todos los aspectos. pues mis Y papás no me dieron ese lujo, lo siento. O sea, no los culpo. Fueron también parte de un contexto, de una historia, sí, de una vida que los marcó y que los puso en esa posición. Y porque además las personas homosexuales, como decía mi papá, éramos marcianos en un mundo donde no existíamos. Entonces, no los culpo, los amo, pero, o sea, me hubiera gustado tener una infancia y una adolescencia donde pudiera ser yo y no crecer con el fucking miedo. O ujú, sea, sí, sí. todo el tiempo que perdí con miedo de que se notara que era gay fue tiempo que pude haber aprovechado en, no sé, algo más útil, qué sé yo, algo más padre. Entonces, Eso va a ser un gran clip. entrar a un culto. Algo más divertido que estar preocupado por salir del closet. Sí, Entonces, pues nada, sucedió. Este mes, junio, que es el mes del orgullo, siéntanse orgullosos, salgan a la calle, grítenle al mundo que son LGBTs, que son un saludito a gays, todos nuestros lesbianas, haters que trans, les molesta que usemos lenguaje inclusivo, lo vamos a seguir usando. les MMH, y espero que estén muy bien. O sea, disfruten mucho el mes. Es un mes en el que, aunque le moleste a la gente y que además se haya mezclado con el mundial, funny, no es un momento para volver al closet. O sea, no. O sea, cuando crecen los totalitarismos y nosotros tenemos que sentirnos, o sea, nos sentimos cada vez más oprimidos, no tenemos que permitirlo. En el trabajo, en la escuela, en la oficina, en la casa, en su tercer lugar, en donde sea, sean gays. Eso es, esa es la coming out story de Esa es esta nuestra semana. historia. Yo tengo mucha fe en el futuro y a pesar de nuestra realidad y justo como dices, como el crecimiento del totalitarismo y como naciones fascistas y todas esas cosas, Ujú. em, también significa que de alguna manera estamos haciendo algo bien, porque todo eso es respuesta hacia Sí, la libertad y, y pues solo no olvidar el foco y no olvidar que es importante siempre levantar la voz y hacer visibles mil y un historias y que pues al final de cuentas lo más importante es encontrar los espacios seguros para poder seguir creciendo como y humanos. otra cosa, yo creo que es importante que hablemos se habla mucho de la solidaridad de clase, también quiero hablar de la solidaridad de identidad de género y diversidad sexual. O sea, hay que proteger los derechos de las personas trans porque primero van por ellos, pero luego
van por los demás, ¿me Ujú. explico? O sea, así cada quien va perdiendo los derechos de manera paulatina, no los tenemos asegurados, no están inscritos en piedra. Si ya nos los quitaron en múltiples ocasiones, nos las pueden volver a quitar. Entonces, cada espacio que tengan para reafirmar lo que somos y reafirmar lo que buscamos y no permitir que los discursos de odio se extiendan, es un espacio necesario para nuestra comunidad, 100%. para las poblaciones LGBT, que le llaman ahora. Y pues nada, muchísimas gracias por... Ah, no, una recomendación. A ver, ¿qué recomendación tengo? Acabo de terminar de leer un libro que se llama Famesick, que es un memoir de Lena Dunham, que es la creadora de la serie Girls. No había estado tan maravillada con un libro desde hace muchísimo y creo que, o sea, su pluma es extraordinaria. Es una persona muy problemática. Hay ciertas cosas que me causan un poco de ruido de su existencia como ser humano, pero Controversial. sí, es muy controversial, pero lo talentosa nadie se lo quita y creo que es una cosa muy bien escrita y muy humana. Entonces, sí, léanlo, creo que vale La mucho la chica pena. tiene talento. Muchísimas gracias por acompañarnos una semana más desde Marta Restaurante en Río Lerma 297 en la colonia Cuauhtémoc, en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Recuerden que estamos abiertos al público y listos para las reservas en las plataformas digitales de Marta Restaurante en @marta.cdmx. Y nada, pues yo soy Eric, el Ericu. Y yo soy Lorna, muchas gracias por todo, Feliz sean Pride, gays. feliz gay, Feliz feliz gay. orgullo. Bye.